Es un placer darles la bienvenida a esta mesa titulada Cómo la imaginación se encuentra con la identidad y la política. Hoy nos acompañan dos artistas cuyas trayectorias nos invitan a pensar en las múltiples maneras en que el arte dialoga con el mundo que habitamos. Ambos artistas, desde estrategias distintas, trabajan con el potencial de la imaginación como herramienta política y estética. Nu Barreto es originario de Guinea-Bissau, vive en París. Su trabajo aborda de manera crítica y poética las desigualdades sociales y las problemáticas del continente africano. A través de la fotografía, el dibujo, la pintura, el collage y la instalación, explora temas como la migración, la pobreza, la opresión y la pérdida de valores. Vic Muñiz nació en San Pablo, vive y trabaja entre Brooklyn y Río de Janeiro. Correcto. Sus creaciones se asemejan a las de un prestidigitador, provocando las nociones convencionales de la fotografía, desafiando la percepción del espectador, jugando con la familiaridad visual al tiempo que fomentan una observación y un análisis profundos. Además, en su práctica artista incluye activamente iniciativas educativas y sociales. A partir de sus obras y trayectorias, esta conversación busca explorar el papel de la imaginación en la construcción de la identidad y en su vínculo con lo político. ¿Es la imaginación una forma de resistencia? ¿Cómo dialogan sus prácticas con los contextos de los que provienen? Este será un espacio de intercambio en el que, más que buscar respuestas cerradas, abriremos preguntas, conexiones y nuevas perspectivas. Para comenzar, quisiera preguntarles cómo la imaginación juega un papel en sus procesos creativos y cómo influye en la manera en que abordan la identidad en sus obras. Vic? Em português? Sí. Bom, eu acho que Bueno, creo que el papel del imaginario fue dejado en segundo plano, porque nosotros somos criaturas vivas que debemos cuidar de la sobrevivencia, de la supervivencia. Y la verdad es que cuando convivimos con personas que pasaron por muchos estados de la civilización, como yo, que tuve la oportunidad de trabajar y estar en pueblos como el Xingu, la relación entre el mundo físico y el imaginario realmente es mucho más estrecho. Lo que sucedió con todos nosotros después del Neolítico y lo que nosotros llamamos de arte es esa materialización de la práctica de esa imaginación. En ese sentido que para mí el arte está concebido de una forma fácil de explicar la evolución entre la fase entre mente y materia, entre la conciencia y el fenómeno, todo lo que fue hecho por el hombre hasta ahora para facilitar la relación entre lo que está dentro de él y el mundo físico. Y para mí, eso puede ser descrito como una práctica artística. Entonces, todo esto ya es natural de que suceda de esa forma. Yo creo que desde el punto de vista político o social, yo como artista no confío en mis propias opiniones. De hecho, yo no soy un ideólogo de ninguna manera, porque el mundo de idea y de opinión está todo el tiempo. Yo realmente no hincho ni para un solo equipo de fútbol, voy pasando de uno a otro. Entonces, creo que para mí, aunque yo intento hacer muchas cosas, yo trato de dejar mi práctica para enfocar en todos los procesos y herramientas que pueden llevar a las personas a tener una relación con el mundo físico, con el mundo social, con el ambiente. Y eso sucede de una forma inesperada y son forzadas esas personas para examinar el mundo. Y creo que el arte tiene ese papel y debe hacerlo de forma constante. Muchas gracias por la descripción, Vic. Yo quería sumar algo que nos aleja de la interpretación que Vic nos dio. Viviendo dentro de un espacio,
no tenemos cómo no hablar de ese espacio. Vivir dentro de una atmósfera, no podemos extirparnos de esa atmósfera para conversar de otra cosa. Voy a profundizar un poco más esta idea, porque ahora partimos de entre lo interior y lo exterior. En lo interior siempre está el artista, pero el interior del artista es captado a través del exterior, que lo ve a través del medio ambiente donde vive, de la sociedad y del mundo en donde vive, donde es capaz de percibir esas desigualdades y esas incongruencias de la vivencia, esas problemáticas que hacen que las diferencias sean llevadas hasta un cierto nivel que obviamente crea indiferencias. Y eso realmente fue para mí un objeto de mi trabajo desde hace un tiempo. Pero lo que quiero decir con esto es que todos esos hechos hacen que el artista tenga ese material para poder explorarlo y servir a la sociedad, y para que la sociedad lo pueda exprimir. Y esa forma de expresión del artista hace que él no solo acapare toda esa posibilidad para servir como siendo ese eslabón de transmisión, pero una transmisión coherente e incoherente, puede ser de felicidad o de infelicidad. Más adelante creo que voy a poder dar un poco más de detalles en este sentido y que podemos conversarlo, pero entiendo que el artista tiene en su imaginario el hecho de contar con ciertos elementos que componen la sociedad en la que vive, puede ser imaginario del trabajo, de artistas surrealistas como Dalí, pero no nos escapa que estos artistas exteriorizan su propio mundo, el mundo también donde vivimos todos. Quería complementar con algo importante, y es que cuando yo digo que no existe un elemento ideológico y que en mi opinión no es importante, yo no estoy dejando fuera, excluyendo el hecho de que yo soy una persona que tiene una historia. Y esta perspectiva desde donde yo veo el mundo influencia profundamente la producción de todos esos procesos. Entonces, es importante no pensar al artista como una entidad genérica, como algo que puede ser programado a través de la sociedad, a través de sistemas. Yo nací, por ejemplo, en San Pablo. Mis padres eran muy pobres, yo crecí en la periferia y mi forma de ver el mundo está completamente dentro. De hecho, yo trato a veces de contener y no expresar eso directamente, pero lógicamente, como vos dijiste y tenés razón, va a formar de alguna manera cómo esos procesos van a ser resueltos. Sí, es verdad ese aspecto. El artista no debe pensar en sí que es el detentor de la magia en términos intelectuales o de visión de la sociedad, porque no quiero decir eso, no es eso. Es puro y simplemente un vector. De hecho, hubo una persona en Francia que seguro no conocen, dentro de un debate donde decían que no tenemos que tener mucha confianza en los artistas. Entonces, sobre eso, eso solo explica el tema. Entonces, lo que nosotros queremos explicar es que el hecho del artista es un vector entre la sociedad, por lo que la sociedad después lo entiende como dominante y es por eso que es considerada después dominada. Entonces, llevar la voz de la dominada hacia el dominante, ese artista sirve como vector. Entonces hay una especie de vínculo, de ligación, que hace que el artista deba conocer su espacio y su responsabilidad.
Presentar los trabajos, así podemos conversar en relación a estos conceptos y los trabajos que ustedes van a presentar, ¿no? Las imágenes. Começa. Sim, vou começar. Sí, voy a empezar, pero antes de eso, tal vez es mejor que yo pueda darles alguna explicación pertinente para que puedan percibir realmente el trabajo que vamos a mostrar. El título de estas banderas se llama Estados Desunidos de África. Estados Desunidos de África. Es un título provocativo realmente, es una provocación pura, pero parte del principio de lo que yo podía hacer como artista africano para poder contribuir también de una forma modesta para el avance de todo eso que son lecturas, formas de reivindicar ciertos derechos, cierta honestidad y consideración que realmente falta. Entonces fui a buscar a través de los Estados Unidos, cuando podemos ver aquí en esta fotografía, no hay estrellas por ahora en esta creación de obra. Entonces, ¿qué sucede? Es que yo pura y simplemente fui a reemplazar las estrellas y saqué las estrellas del contexto y también reemplacé los colores porque la bandera americana es azul, blanco y rojo. Pero aquí yo hice una inversión utilizando los colores más utilizados en las banderas de los estados africanos, que es el rojo, el amarillo, el verde y el negro. El negro con naciones estrellas que vemos aquí y son 54 estrellas. ¿Por qué? Porque en el continente africano existen 54 estados. Y es de ahí que utilizo constantemente 54, con excepción de una historia de la primera bandera. Pero esto es lo que intento explicar. Yo partí del principio del poder, de la fuerza, de la bandera. La bandera es el símbolo de una identidad del mundo, de la ciudadanía, de un país, de una potencia. Y estamos hablando de Estados Unidos, entonces, en la bandera de Estados Unidos, esas estrellas están bien organizadas del lado izquierdo. Pero en esta bandera, las estrellas nunca están bien organizadas y está cada una de su lado. ¿Eso por qué? Explica justamente el desorden, la desunión, el desunidos. Entonces, repito, estas estrellas están esparcidas en todo el espacio. Pero voy a dar un salto aquí para explicar también por qué estas banderas en varios momentos son momentos justamente de criticar. Voy a volver nuevamente a esta bandera. No sirve simplemente criticar, porque quien critica siempre tiene que tener algo para proponer también, para dar respuesta, para contribuir en la resolución de un punto. En África siempre se habla muy mal del país, del continente, pero hay una tendencia enorme para olvidar que no solo es la cuna de la humanidad, sino que también es la cuna de la humanidad donde hay riquezas intelectuales de las cuales no se hable. Y hablando de riquezas intelectuales, yo considero que sería muy pertinente para mí como artista no solo criticar, sino también demostrar otras evidencias. Y de esas evidencias yo utilicé libros escritos por autores africanos, libros sobre polémicas, sobre crisis que existieron.
Y por eso le di el nombre a esta obra de fuente. Siento el nombre fuente como una fuente inspiradora que otorga riquezas. Esto también demuestra otro aspecto del cual no se habla, y es que existió un ejemplo, una especie de comparación en Tombuctú, en Mali. Existieron ciclos antes de la Sorbona en Francia, pero no son cosas que se dicen. Y eso hace que las lecturas que son hechas después sean lecturas completamente falsas. Existe una riqueza intelectual, existió y existe aún, y los africanos contribuyen también en ese enriquecimiento de valores. Y de ahí nació la idea de esta bandera. Bien, aquí la particularidad que mencionaba, esta es la primera bandera que realicé. Tiene 6 metros de largo y 4 de altura. Si ven bien en la parte verde, en la parte izquierda, aparece como una mancha de tinta en ese sector. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, cuando estaba realizando esta obra, había 53 estados en África. Y después surgió el número 50. Yo había hecho 54. Entonces, cuando conté, dije que, bueno, parecía un error. Entonces llegué a la conclusión de que había una estrella sobrando. Por eso la borré cubriéndola con tinta. Y la obra terminó con 53 estrellas. Pero, ¿qué sucedió después? Hubo una guerra en Somalia y Somalia se dividió y pasamos a tener 54. Y esta es la única bandera con 53 estrellas. Todas las otras las banderas tienen 54. Bueno, esta es una historia que no sucede mucho, pero nosotros seguimos, seguir desarrollando ese trabajo. Y esto es para mostrar una especie de unión que existe entre la preocupación del artista, una preocupación del artista que relaciona el arte con la política. El arte es política y la política es arte. Dicen que la política es el arte fallido, pero entre comillas podemos decirlo, podemos desarrollarlo, pero de una forma global, de una forma bien resumida. Podemos considerar que la política es arte y el arte es política. Entonces ese vínculo es muy fuerte. Son trabajos que usé con balas normales. Esto es durante la producción. Bien, esta es una de las últimas obras que realicé con esa perspectiva. El título de esta obra es donde todo comenzó, podemos decir. Donde todo comenzó. ¿Por qué? Bueno, África se ve como una fuente de riqueza donde todos tienen que sacar las riquezas de allí. Aquí vemos piedras de oro distribuidas dentro de un espacio y al fondo una especie de mina de oro pintadas del color dorado. Aquí parece un poco amarillo, pero es color dorado. Y la codicia se inicia aquí. África se ve desde otra perspectiva. Entonces, aquí tenemos algunos cuestionamientos que planteo a la sociedad dentro de ese prisma político, porque creo que es una forma de contribuir para ver una sociedad donde la política podría ser diferente, no ver a África en ese sentido como una fuente donde se extraen sus riquezas, sin considerar a las personas que allí habitan. Bueno, aquí tenemos algunos aspectos técnicos. ¿Qué era lo que colgaba
En la primera imagen había, de cada estrella tenía un libro del tamaño de un libro, ¿no era? Es un libro. Sí, es un libro normal. Son libros... Sí, actualmente estoy haciendo otra bandera. Una bandera americana. Muy grande, 6 metros, que va a tener solamente libros de escritores negros americanos traducidos a diferentes idiomas de todo el mundo, ruso, español, italiano, en muchas lenguas, en árabe. Entonces, son libros verídicos, reales, que voy a utilizar para realizar ese trabajo. Eso es para hablar de la participación intelectual, la riqueza intelectual de los negros americanos, que no es muy nombrada en Estados Unidos. Solamente cuando son muy conocidos son nombrados, son considerados, ¿no? Entonces me gusta esa parte provocativa, ¿no? Eso lo presento al mundo, esa es mi intención. Ahora voy a dejar que mi amigo hable. No lo voy a hacer en portuñol porque es horrible mi portuñol. Bueno, para ser franco, voy a pasar rápidamente porque no sé cuánto material hay aquí. No tuve la oportunidad de ver esta presentación. Pero antes que nada, me gustaría decirles que cada vez que hablo de la posición del artista y el público, me siento un poco un impostor, porque no es algo planificado, ¿no? Que fuera así. Yo era lo que dibujaba, que le gustaba el arte, que leía mucho sobre la historia del arte, pero en mi realidad, ser un artista era algo que no pasaba por mi cabeza. Yo tengo un artista brasileño, amigo, que era artista plástico cuando yo tenía 18 años. Y yo le dije, pero no sabía que existían los artistas plásticos actuales. Me parecía que todos ya habían muerto, que se habían cortado las orejas y todo eso. Me empecé a trabajar con el arte comercial en Brasil. Trabajé algunos años y mi interés era la psicología desde el punto de vista experimental. Siempre tuve algo muy fuerte. ¿Cómo logramos ver una imagen? ¿Cómo la imagen cambia a medida que nos aproximamos a esa imagen? Tanto que yo trabajaba en un punto de venta y yo soy disléxico, entonces me parecía que no podía ver los anuncios en la calle porque era disléxico. No, nadie lograba ver los anuncios. Entonces desarrollé un chart, una tabla, que cruzaba vectores de ángulo de aproximación, velocidad y número de líneas para que las personas, digamos, para aumentar la posibilidad de que las personas puedan leer esos anuncios. Yo gané un trofeo de una organización publicitaria, me ofrecieron un trofeo creo que era novedades en el mundo de la publicidad. Y cuando recibí ese trofeo, alquilé un smoking negro. Fui a recibir un trofeo de plástico horrible. Y cuando salía de ese evento, yo estaba en auto, tenía 18 años. Una persona detuvo mi automóvil y me dijo, bueno, están matando a mi novio. Entonces yo salí del auto para poder apartar, digamos, esa pelea. Había una persona pegándole a otra muy fuerte, lo empujé, la persona salió corriendo y fui a buscar mi auto después de eso. Y cuando fui a buscar el auto, la persona que había salvado en esa pelea agarró un revólver y pensó que yo era el que le estaba pegando. Y él me empezó a pegar, me dio un tiro en la pierna. Pude manejar hasta el hospital, por suerte.
desperté 3 días después y lo primero que veo es el tipo que me disparó pidiéndome disculpas. Él estaba todo lleno de vendas, ¿no? Entonces esa persona no tenía buena puntería, por suerte. Era una persona millonaria. Él pagó todos los gastos de hospital, me dio una suma de dinero que me permitió pagar un pasaje a los Estados Unidos. Eso fue en 1983. Y si no me hubiesen disparado en la pierna, hablando con ustedes hoy. Entonces, que el arte, digamos, cuando me preguntan cuándo me transformé en artista, bueno, yo no lo recuerdo, ¿no? A medida que vas acumulando conocimientos simbólicos, te vas separando de esa relación más estrecha con el mundo de las sensaciones, ¿no? Entonces vas esquematizando la relación con el mundo y en realidad nosotros mismos vamos creando esa distancia. Entonces el papel del artista es hacer un agujero en esas paredes para poder reestructurar tu relación con el mundo. Y yo empecé a trabajar con materiales inusitados, como dicen las personas, ¿no? Trabajé con azúcar, con basura, con diamante, hice cosas enormes que tenían que ser fotografiadas en helicóptero. Hice cosas minúsculas que tenían que ser vistas con un microscopio, pero en realidad no era hacer cosas con materiales. Yo estaba interesado en desarrollar procesos que pudieran hacerme ver las cosas diferentes. Y noté que a lo largo de los años, si tuviera que trabajar con diamantes, tendría que conversar con los mercaderes de diamantes. Si voy a trabajar con basura, tenía que tratar con personas, con narcotraficantes armados. Entonces, cada material me ofrecía un tipo de vida, un tipo de narrativa que empezaba a formar parte de ese objeto. Lo que sucedió con el tiempo es que noté que esos materiales tenían otras narrativas. Yo ya no iba a hacer más arte cuando fui a St. Kitts y conviví con estos niños en la isla. Creo que fue unas 2 semanas. Cambié el arte por las vacaciones, ¿no? Entonces, podemos volver a la otra imagen, sí. Y descubrí otra cosa cuando volví a Nueva York. El día que estaba saliendo de la isla, descubrí los padres de una de las chicas y eran personas totalmente diferentes a los niños, ¿no? Personas amargas, duras. Era la época de la cosecha de azúcar. Trabajaban entre 16 y 18 horas por día cosechando, cortando cañas. Y yo me imaginaba y pensaba, ¿qué hace un niño? ¿Qué lleva a un niño a transformarse en un adulto amargo, ¿no? Hay un poeta brasileño que se pregunta, ¿de dónde viene el azúcar? Entonces, yo pensé, voy a hacer el retrato de los niños con azúcar. Esa fue la obra de arte cuando yo la exhibí en una galería. El crítico del New York Times fue a esa exposición y me dio una página de texto y en 6 meses yo ya tenía una retrospectiva en el Centro Nacional de Fotografía. Estaba comenzando, pero ya di ese salto. Entonces esos niños salvaron mi carrera y me pusieron aquí, ellas y el disparo en la pierna. Y empecé a notar 2 cosas, la importancia de la interacción con el tema, lo que vos decías, y la otra era cómo podría ser y no ser solamente un observador y crear una relación material. Empecé entonces a estas obras y a medida que las iba vendiendo, enviaba dinero a esa isla, St. Kitts, y puse esta serie en la biblioteca local, ¿no? Y una de las primeras cosas que hice, este es un trabajo, cuando vas desarrollando cosas, mostras lo que hicimos, lo que uno hizo siempre, ¿no? Entonces, lo que hay que entender, empecé a entender que
podía compartir más que el trabajo listo y me empecé a hacer varios proyectos para los cuales llamaba a las personas para que realizaran el trabajo conmigo. Aquí llamé a algunas personas que recolectaban la basura para que hicieran sus propios retratos con el material que juntaban diariamente. Y durante algunos años trabajaron en mi estudio haciendo los retratos. Y yo no había visto nunca un retrato tan grande, ¿no? Estoy hablando de un retrato que entra en la mitad de una cancha de fútbol. Entonces, esto fue documentado en una película que recibió una nominación para el Oscar. Fue uno de los trabajos, digamos, yo trabajo siempre en serie, ¿no? Cuando trabajas en serie siempre tenés la oportunidad de aplicar algo que aprendes en la próxima obra y en la próxima obra, hasta que te cansás de lo que estás haciendo. Esta película se llama Basura Extraordinaria, Wasteland. Bueno, podemos pasar esta fotografía porque ya me estoy pasando del tiempo. Este es un trabajo hecho dentro de una otra serie que yo ya estaba haciendo y era crear mosaicos con pedazos de imágenes de revistas o de libros. Una guardería al lado de mi casa estaba por cerrar y entré. De hecho, yo fui, casé y bauticé a mi hija en ese lugar. Entonces, siempre me gustó hacer imágenes de santos, pero nunca las quería mostrar porque creo que santos está muy bueno, porque en ese momento como no teníamos superhéroes, teníamos santos, porque también tienen superpoderes, hacen cosas increíbles y nosotros aprendemos arte en la escuela. De hecho, yo hice dibujo académico y aprendemos arte viendo a esos santos en lugares así como palacios, iglesias. Entonces, cuando te formás como artista por obligación, tenés que ser ateo y comunista. Y yo, de hecho, soy medio ateo y medio comunista, pero me gustan los santos. Yo ya había hecho estos santos y no tenía dónde mostrarlos. Entonces, pregunté a las monjas, ¿puedo hacer una exposición? Esa guardería está entre mi estudio y mi casa. Y paso todos los días por ahí y escucho el ruido de los niños. Entonces le pregunté si podía hacer una exposición ahí. Y son casi 20 retratos de santos y pudimos vender todo lo que hice. Y todo lo que tiene esta parte social también tiene ese lado capitalista. Entonces pude vender y les di a los de la guardería. Y de hecho está todavía esa guardería y escucho el ruido de los niños. Ya expuse en MoMA, en Tate, pero esta fue la mejor exposición porque era al lado de mi casa. Y cuando hablamos de aspectos de cómo cambiar el mundo, creo que debemos comenzar justamente por lo que tenemos al lado de casa. Y fue buenísimo porque las monjas lo vieron y quedó lindísimo. Ese era el estacionamiento de la guardería, de hecho. Y en septiembre de 2018 el Museo Nacional se incendió y fue muy triste porque era el único museo que teníamos donde podíamos llevar a los chicos a ver las momias. Y a mí me encantan los museos. Y realmente me puso muy triste y algunos meses después pregunté si podía ayudar de alguna manera. Y durante el gobierno de Bolsonaro, ese rescate no estaba teniendo ningún soporte del gobierno federal. De hecho, el único dinero que entró fue este que estoy comentando. Y los arqueólogos normalmente trabajan en lugares arqueológicos y después traen lo que encuentran hacia los museos. Y en este caso, un arqueólogo varios arqueólogos trabajaron dentro del museo tratando de rescatar a las cosas. Y no sabían bien lo que buscaban porque necesitaban el soporte de una imagen para ver lo que había. Entonces, lo que yo hice en ese momento fue mostrarle lo que tenía. Y como ellos eran arqueólogos y eran muy organizados, ellos me ofrecieron las cenizas donde
hicimos obras con esas cenizas de todas esas obras que habían sido destruidas. Por ejemplo, acá tenemos el cráneo más antiguo de América Latina y este es el mayor tesoro del museo. Tenía 14.000 años, que desafía la teoría de Clovis. Voy pasando rápido acá porque no quiero monopolizar la conversación. Era el mayor centro de etimología de la región y yo pude hacer una exposición en esa galería, vender los trabajos y dar el dinero para los rescates de esas pocas obras que sobrevivieron. Y el museo va a reabrir este año y van a poder hacer esta exposición finalmente dentro del museo. Paso rápido. Aquí tengo un trabajo más reciente que se llama Innocence Project, que es una colectánea de los mejores abogados de Estados Unidos que trabajan pro bono para abrir casos en los cuales los presos fueron juzgados de forma incorrecta y fueron condenados siendo inocentes. Personas que estuvieron 20, 30, 35 años en prisión. Y yo me imaginaba esos días pasando. ¿Qué significa para una persona eso? Entonces hice un retrato de esos presos, porque este Innocence Project en Estados Unidos, yo no sé cómo es aquí, pero allá cuando sos juzgado y prueban después que eras inocente, demora años nuevamente. Y después no podés procesar nuevamente a esas personas y colocarlos en esa situación y no decirles nada, decirles, ay, perdón, nos equivocamos. Entonces, esto era para crear un fondo para que todas estas personas puedan recomenzar su vida. Y es increíble porque estas personas son maravillosas. El hombre este estuvo 20 años en prisión, sale y tiene buen humor. Tiene más los pies en la tierra que vos. Son personas que dan lecciones de vida. Voy a pasar rápido por estas fotos. Y es un proyecto que aún está siendo realizado. Y también estamos a 10 años de la escuela Vidigal, que es la escuela que yo tengo para niños de 6 a 10 años. Hasta 12 aceptamos, donde ofrecemos cursos gratuitos de tecnología y de arte para estos niños en una área donde el narcotráfico toma a esos niños para trabajar y son muchos los que pasaron por esta escuela Vidigal y vemos a los chicos con sus teléfonos jugando a videojuegos, entonces los llevamos allí, tienen áreas de expresión, de danza. Y ningún niño que pasó por la escuela Vidigal realmente volvió o fue atrapado por el narcotráfico para trabajar. Aquí podemos ver un proyecto que yo estaba comentando con Nu. En la sesión anterior hablamos de museo, la importancia del museo. Y yo fui parte del Consejo de Artistas del New Museum. Y dije, ¿cómo es posible traer a todas esas personas del vecindario al museo? Entonces, todos tenían ideas increíbles. Entonces, le podíamos decir a los vecinos que instalen sus propios trabajos en el museo. Y entonces, cuando yo hablé, dije, le preguntaron a ellos lo que ellos realmente quieren ver en el museo. Porque mis padres, por ejemplo, la primera vez que pisaron un museo fue para poder ver una exposición mía. Mi papá no entendió nada, yo tuve que explicarle todo. Incluso hasta hoy hago arte para mis padres. De hecho, hubo una exposición maravillosa que yo lo hago tanto para las personas como director del museo, curadores y también para la persona que limpia. Entonces, nosotros tenemos que tener esa ambición de poder hablar para todo el mundo. El público es importante y es tan importante que llevo eso dentro del estudio para hacer arte. Y este lugar es una provocación. Hay una feria en Salvador, que es la capital de un estado grande como Bahía, y hay una feria que es el mayor mercado de América Latina. Venden pescado, carne, pasta de camarón, artículos religiosos, animales vivos. Y lo que yo hice ahí es mostrar artistas como Julio Lepar,
Beatriz Millar, artistas que trabajan en museos para toda la gente de la feria. Entonces, el público que ve arte contemporáneo en la feria no es público diferente que va a los museos en ningún lugar. Entonces, esa idea del cubo blanco del que se habla, ese cubo blanco es bueno. El problema es que está siempre en el lugar de gran influencia económica, un lugar donde solo los ricos, los millonarios van y lo ven, y normalmente se mueven como los blancos. Entonces, yo quiero hacer un lugar común en varios lugares. Un lugar común, mostrar arte de punta. Pero ¿qué sucede? Beatriz Millar, por ejemplo, es una artista brasilera que está ahora con una exposición en Guggenheim, y ella me llamó para poder exponer en este lugar, en una feria de comidas. Entonces, pensaba, voy a haber expuesto todo esto teniendo mi agenda súper llena, pero eso es bueno de tener contacto con artistas que no podrías conseguir sus obras de otra forma. Como esta otra también de Néstor Neto. Hay muchas otras cosas, pero no tenemos tanto tiempo. Pero hay otro artista que se llama Jonathan de Andrade, no sé si lo conocen, que representó a Brasil en la Bienal de Venecia, y tiene un video con pescadores que tienen en la mano un pez. Ese video, de hecho, está en YouTube. Y ese pescador tiene en su mano el pez que está casi muriendo y lo está acariciando. Y yo coloqué ese video en la feria y había un bar enfrente. Y cuando yo cambié la exposición, uno de los que trabajaba en el bar me dijo, qué bueno que estás sacando ese video. ¿Por qué? ¿Porque no te gustó? Le pregunté. Y me dijo, sí, el pescador era muy lindo, todo bien, fantástico, pero lo único es que las personas que trabajan en el mercado de peces vienen aquí, empiezan a tomar cerveza, empiezan a decir que el pescador es bueno, es malo, es cruel. Y otro día realmente estuvieron peleando casi con cuchillos por ese tema. Entonces le dije a Jonathan, ¿te imaginas? En la feria estuvieron personas peleando con cuchillos por un trabajo que vos hiciste. Entonces, eso es muy bueno, tanto para los que ven como para los que muestran, porque le ha dado la oportunidad al artista de mostrarle algo de lo que no están acostumbrados a ver. O como esa historia que alguien fue, por ejemplo, a la Plaza de Toros, donde ese toro tal vez estaba ahí, nuevo, joven, que nunca había estado. Entonces, bueno, hay muchas cosas que pueden terminar mal, pero esto funciona. Y creo que una de las banderas que yo siempre levanto, y que es política, es ese punto de la sensibilidad, la responsabilidad del artista para atraer esas oportunidades hacia el espectador. Eso de poder que el arte contemporáneo ofrece, esa cosa extraña, rara, cuando vemos la bandera, pero no fue la bandera que viste antes, entonces tenés que reverlo. Hay un dramaturgo, escritor, actor francés que decía que la responsabilidad del arte es crear espacios para la vida. Y yo demoré mucho en entender lo que él decía, pero creo que fue la mayor definición de lo que representa nuestro trabajo. Muchas gracias. Yo quería abrir un paréntesis, porque cuando lo escuché a Vic hablar, yo tenía la convicción que sabía dibujar esto, aquello, desde chico, siempre estuve dibujando. Pero cuando conocí a alguien que realmente dibujaba, traté de ver cómo lo hacía, cómo funcionaba. Siempre lo hice, pero nunca en mi cabeza imaginé que el hecho de saber dibujar era una profesión o era una profesión, o no sabía lo que era ser artista, no tenía noción. Tanto que ya de adulto apareció mi amor por la fotografía, lamentablemente cuando murió mi hermano más grande. Yo solo dibujaba hasta ese momento. Tal vez tuve como un shock emocional por su muerte, entonces paré de dibujar.
Entonces hablé con mi tío que vivía en Francia y me dijo, no, podés quedarte así, tenés que continuar estudiando. Entonces me mudé a Francia con él y empecé a estudiar ingeniería informática. Empecé a estudiar ingeniería, mi tío estaba feliz, contento con mi decisión, pero un día volví y le dije que ya no era posible continuar con ingeniería informática, no era lo que yo quería, tenía que cambiar. Entonces mi tío me dijo, y él me preguntó, ¿qué es lo que querés si no querés estudiar más eso? Le dije, fotografía. ¿Qué? Sí, ¿estás seguro? Le dije que sí, que estaba seguro. Entonces me dijo, tenés que aguantar comer muchos sándwiches durante mucho dinero, sobre todo hasta que ganes algo de dinero, si no la vas a pasar mal. Y le dije, todo bien, si no como también. Y ese fue el fin de una relación entre tío y sobrino. Un tiempo después tuve que irme de su casa, pero yo nunca tuve esa perspectiva de lo que era ser artista. Las cosas se fueron cruzando en mi camino, así de a poco. Hasta que un día llegó alguien y me invitó para una exposición de una persona que yo ni conocía y bueno, acepté la invitación, fui. Yo de hecho no conocía ni los precios de las telas. Hay algunas abreviaturas en Francia, de hecho, conoce. Con figuras, colocamos la letra F, otro coloca la letra M y en ese momento hablábamos de franco-francés. Entonces fui, compré la tela y para mí estaban francos. Decía 20 Fs, 20 figuras o tamaños. Entonces yo llevé 5 telas, fui hasta la caja para pagar, hice la cuenta y me dijeron, no, estás equivocado. Estás equivocado. No, el precio es 20 francos. Y me dijo, no es así. 20 francos es el tamaño, es 20 F. Entonces, realmente no tenía el dinero suficiente para pagarlo. Entonces solo compré 3 y me fui. Y quería cerrar con esta última parte, que es esa contribución. Cuando vos hablaste del aspecto político, la interacción o el vínculo entre el arte y la política, los artistas siempre hicieron esa unión, ese vínculo, ¿no? Yo di el ejemplo de una persona que es Daniel Barenboim, que ya estuvo aquí en Buenos Aires, creó una orquesta sinfónica. Y su preocupación era responder políticamente a una situación que no tenía sentido. Juntó israelíes, palestinos, árabes en una única orquesta sinfónica. Esto, digamos que se percibe, ¿no? La persona que no quiere percibir, lo percibe. Pongamos la Novena Sinfonía de Beethoven. No podemos decir que no tiene nada de política. Es fuerte, es extremadamente fuerte. Son obras que tienen una fuerza extraordinaria. Baselit, por ejemplo. No podemos descartar lo que no es. Y si alguien quería abordar el trabajo de Wieck, por ejemplo, lo quieras o no lo quieras, la política está ahí, está arraigada. Es una forma de responder a una etapa. Y esto es muy relevante. Es un vínculo que no podemos separar, no podemos descartar. Es algo que cada uno hace con su ideología, con un color, con su sensibilidad, con la experiencia que tiene. Pero son formas leves que los artistas llevan de esa forma, a veces bien, a veces no, pero siempre está por detrás para desempeñar cualquier función.
hay trabajos que responden a esta idea. Hay tantos artistas, ¿no? Podemos ser paisajistas simplemente, pero respondemos a algo que viene del interior hacia el exterior. Creo que no valía la pena hablar nuevamente del trabajo de Vic, ¿no? Pero son esos trabajos los que responden efectivamente o dan a entender que efectivamente se capitaliza esa correlación entre arte y política. Las dos cosas van siempre juntas. Gracias. Coincido plenamente que todo arte es político, como cada uno de los gestos que hacemos es un gesto político, de diferentes modos y con diferentes abordajes, ya sea como abriendo espacios y generando posibles encuentros con diferentes comunidades o desbordando narrativas preestablecidas para generar nuevas formas de pensar, por ejemplo, en torno a los intelectuales africanos o en torno a los intelectuales africanos que viven en Estados Unidos, como para abrir y generar una expansión de un pensamiento por tanto tiempo aplastado, colonizado, etcétera. Entonces me pregunto, para volver un poco a la idea de la imaginación, primero, ¿cómo es posible imaginar en tiempos de crisis? Si es posible imaginar o qué imaginamos en tiempos de crisis. Y por otro lado, algo que me surge bastante luego de escuchar, Vic, tu presentación, es sobre la imaginación colectiva. ¿Cómo pensamos con otros y con otras? ¿Qué queremos juntos o juntas? Eu acho que Bueno, yo creo que la idea de lo colectivo existe, sí, tanto que en esa búsqueda por un lenguaje accesible, que sea al mismo tiempo accesible y contundente, compleja, que se pueda establecer con tu espectador, con tu público. Yo fui afinando esa relación a lo largo de décadas con esta preocupación de cómo poder... Es un poco complicado porque si querés impresionar a una persona erudita, tenés que citar un montón de nombres. Si querés impresionar un lego, tenés que hablar muchos verbos, ¿no? Cómo fue realizado. Y si querés impresionar a los dos al mismo tiempo, tenés que ser un poeta. Entonces, esa dinámica, que de cierta forma tiene algo de revolucionario, está rompiendo lenguajes, estás, digamos, subvirtiendo las costumbres, ¿no? Estoy hablando de costumbres visuales. Es complicado y tiene que ser hecho con mucho cariño, podría decir, porque en mi trabajo a veces las personas no lo entienden y yo ya me hice pasar por una persona muy superficial, muy naïve, porque yo uso muchos elementos que son o icónicos o arquetipos o cosas que todos ya vieron, ¿no? Eso me encanta, ¿no? Trabajar con un vocabulario que es muy, muy accesible. Y en realidad es lo que hago. Trabajo con cosas que son estereotipadas, tanto desde el punto de vista iconográfico. Uso imágenes que las personas ya vieron o géneros de imágenes a las que las personas están acostumbradas a ver. La bandera, por ejemplo, es algo que yo ya usé. Y creo que la bandera es algo muy interesante para trabajar porque está llena de significados y es construida para eso. Y eso lo traduzco en otro material, como vos lo haces, ¿no? Digamos, trabajas con esa materialidad y creas una relación extraña entre el material o lo material y lo simbólico. Y uso cosas que las personas están acostumbradas a ver.
cuando las personas dicen material inusitado, ¿por qué? Porque uso chocolate, basura, diamantes, ya lo vieron. Son materiales que las personas vieron. Ahora decimos tinta. ¿Ah? Hay tintas, pinturas al óleo que tenían polvo de momia, ¿no? Eso es inusitado. Entonces eso crea una relación interesante, que no esa distancia con el artista. A mí no me gusta mucho que la persona vea una pintura y que la persona piense, ah, qué bien hecho que está, ¿cómo logró hacerlo? Eso es algo del pasado. Después de la Revolución Industrial, creo que la preocupación del artista por crear o tener una producción coherente con el resto del mundo, tiene que enfocarse menos en el objeto y más en los procesos. Entonces, yo creo que el proceso es más importante y a veces lo interesante es desarrollar un trabajo que le dé la oportunidad a cualquier persona de entrar en el proceso. Es dejar pan para que la persona lo siga. Y así logras involucrar a la persona en una narrativa aún mayor. La imaginación. Tenemos que imaginar las cosas antes de volverlas físicas o materiales. Yo recuerdo que mi relación con la fotografía pasó un poquito por ahí, ¿no? Yo hacía escultura antes. Y es muy interesante lo que dijiste, ¿no? Una vez un alumno me dijo, bueno, ¿cómo me transformo en un artista? Bueno, lo primero que tenés que hacer es no tratar de serlo. Porque la persona que aprende a ser artista, las posibilidades de hacer arte se van reduciendo. ¿Y qué era lo que estaba diciendo? Me perdí. Bueno, empecé a hablar de la escultura. Yo comencé con la escultura, ¿no? Y entonces vino un fotógrafo para registrar esos objetos para la divulgación y para hacer un archivo. Llegó un fotógrafo con una cámara 8x10 gigante, ¿no? Con asistentes, todo. Yo estaba empezando, ¿no? Y eso me pareció la gloria del objeto. Digamos que hizo que la cosa se volviera importante. Y él hizo unas fotos transparentes que eran muy iluminadas, un enfoque perfecto. Y lo vi y dije, está bueno, pero no está correcto. No sabía por qué no estaba correcto. Y después dije, voy a tener que hacer lo mismo, ¿no? No tenía ningún contacto con la fotografía. Mi primer cámara tenía 30 años. Compré una cámara equivocada, le puse el rollo equivocado, lo fotografié con luz equivocada y lo mandé a revelar en el lugar equivocado. Y me pareció que la foto estaba bien. ¿Y por qué la foto del profesional estaba mala, era buena y no me gustaba, y la mía estaba mala y me gustaba? Bueno, creo que es porque cuando imaginamos algo, en el momento que vamos acumulando conocimiento simbólico, vamos perdiendo la capacidad de imaginar. Lo que dije antes, ¿no? Dejamos de ser artistas en un determinado momento, ¿no? Y los insistentes continúan. Si yo digo, voy a hacer una jarra de agua, vos pensás en esa jarra, lo ves en el plano mental, desde un determinado punto de vista. Digamos, hacer rotar esos objetos en el plano mental, y los artistas también, pero nosotros no. Entonces, creamos el objeto en el plano material y lo estás mirando. Y mi trabajo, siempre quiero crear ese loop entre la cosa física que vuelve al plano mental. Entonces, el fotógrafo profesional no sabía cómo me había imaginado ese objeto, y a partir de ese momento dije, bueno, voy a empezar a hacer objetos solamente para sacarle fotos de la forma que yo me imaginé. Pensé que lo iba a hacer por 1 o 2 meses, y estoy haciendo eso hace 35 años. Y a veces hasta me da rabia, porque da mucho trabajo tener ideas, ¿no? Bueno, tengo otro abordaje sobre la colectividad. No tengo esa experiencia con muchas personas, que es el camino que trazó Vic, ¿no? Bueno, yo necesito entrar en las comunidades
para sentir, conocer, palpar, vivir, tener la vivencia de la comunidad para poder hablar de lo que es social. Necesito eso y lo hago. Entonces, por ejemplo, cuando voy a una residencia, no puedo hacer una residencia de 2 semanas, por ejemplo. No lo logro porque para mí no es suficiente. Necesito un tiempo para conocer esa sociedad, para circular en la parte de la sociedad baja, percibir palabras, costumbres, formas de vida, dificultades. Son esos los elementos que me van a servir en el proceso de creación. Entonces, es así como siento ese contacto con el colectivismo, con la colectividad dentro de mi creación. Como dijo Vic, el resto se proyecta a través de lo que yo ya tenía diseñado en función de lo que tengo como elementos, como fueron provistos por las personas que se cruzó en la calle y en diferentes momentos. Bueno, yo tuve una experiencia muy interesante. Ahora está parada la producción, no detenida totalmente. Yo usaba esas hojotas, ¿no? Las hojotas, las hawaianas, ¿no? Y hubo tantas marcas de esas hojotas tan parecidas a las hawaianas, todas eran copias, ¿no? Entonces, yo andaba por países juntando esas hojotas sucias por la calle, ¿no? Para hacer un trabajo. Estaba en Guinea. Un día me pidieron para hacer un reportaje sobre mí, sobre mi trabajo, sobre el camino que vengo trazando, ya que estaba en el país. Acepté con una condición. Yo iba a hacer un trabajo de recuperación y que me gustaría que eso se muestre a los artistas más jóvenes para que ellos no estén solamente vinculados a lo clásico, el pincel, la pintura y listo. No, ellos tienen que ver otros trabajos para evolucionar. Bien, entonces vieron la televisión y mostraron los trabajos en la televisión. Los pasaron en la televisión y quedó todo por ahí. Un día en la calle venía caminando, estaba muy bien vestido, digamos, para presentarme, no solamente no con la ropa manchada con pintura como ando siempre. Tuve una reunión, pasé por un lugar, se largó a llover, había charcos de agua, estaba inundado. Entonces había muchas hojotas agarradas en el barro. Entonces, ¿qué hice? Yo estaba muy limpio. Me metí en el barro y empecé a recolectar las hojotas. Pasó un señor que me había visto en la televisión. Yo no lo sabía. Y me dijo, ¿qué estás haciendo con eso? Yo trabajo con eso. ¿Sí? ¿Trabajas con eso? Sí. Ah, ok. Pero, ¿qué sos? ¿Qué haces vos en la vida? ¿Sos artista? Ah, bien. El otro día lo vi en la televisión. Vos sos el que juntás hojotas en la calle. Bueno, sí, ok. Era un barrio modesto, simple. Otra clase de población que vivía en ese lugar. Pero este señor no entendía la razón de por qué una persona que estaba bien de la cabeza mentalmente podía estar recogiendo hojotas en un charco en la calle. No tenía sentido. Entonces, pero después hizo un clic y pensó, bueno, cada uno con su trabajo. Y creo que eso es muy importante. Conocer otras formas de hacer. Pero lo que quería decir es que dentro de esos espacios comunes, en las esferas en las cuales voy circulando, hablando con las mujeres en la feria o con hombres, conversando, aprendiendo palabras nuevas, las formas de hacer, todo eso es lo que es factor de inspiración en el mundo y en mi trabajo.
Yo, por ejemplo, tengo un amigo que es un buen pintor, pero él llega al estudio a las 9 de la mañana y se va a las 5 de la tarde todos los días. Y él está todo el día dentro del estudio. Y siempre le digo, tenés que viajar, salir, beber, tomar cosas, conocer personas. Y sus pinturas nunca cambiaron. De hecho, hace 35 años que lo conozco y siempre hace la misma pintura. Entonces, lo que vos estás diciendo es muy importante. Porque el verdadero estudio del artista es la calle. Y el artista que cuida el movimiento y la imaginación obligatoriamente tiene que crear problemas, crearse problemas al mismo para poder resolverlos. Yo normalmente digo en una conferencia que doy de neurociencia, me metí en eso, miren dónde me meto, con Damasio. Y él dijo en esa conferencia que la creatividad es una particularidad de nuestra especie. Yo fui su invitado y con mucho dolor lo tuve que contradecir y le dije, si no tenemos creatividad, no tenemos vida. Si tomas el concepto de inteligencia, que es la capacidad de cualquier organismo simple, pequeño, de sentir y de reaccionar, pero lo que hace sentir y reaccionar es de algún modo el impulso creativo, el impulso para sobrevivir. Entonces, todo lo que es vivo sabe algo. Y existe un tipo de creatividad que está hecha para resolver problemas. Si no, no existiría ni un ser vivo. Y nuestra especie tiene una particularidad que las otras no tienen. No es resolver problemas, es de crear problemas. Entonces, creo que las personas hacen preguntas. Yo, por ejemplo, me complico, cuento historias, hablo mucho, porque las personas no tienen las respuestas. Vos mismo lo dijiste, yo recuerdo de esa exposición que tuvimos y me acuerdo que la exposición era muy amplia, incluso la idea del artista como especie de oráculo, una persona que tiene el entendimiento de una sociedad mayor, pero no, él no tiene el entendimiento, tiene la experiencia. El artista tiene que tener. Yo, por ejemplo, me meto en muchas historias. Fui a Bangladesh, por ejemplo, como 4 veces porque quería hacer un trabajo con personas. Porque en un centro de refugiados, por ejemplo, no hay nada que sobra, ni siquiera basura, solo hay personas. Y yo tengo un proyecto que apoyo que se llama Atoloya, con un joven formidable que ya trabajó conmigo, que se llama Max Frieder, y él crea centros de artes en centros de refugiados. Nosotros ya pudimos hacer eso en varios lugares, en África, en Grecia y principalmente en Bangladesh, en Siria y en Jordania. Pero en Bangladesh es increíble porque cuando colocamos en Google cultura, lo único que aparecía era lo que Max estaba haciendo en esos lugares. Entonces, empecé a entender todo este tema mejor. La minoría islámica que fue expulsada, por ejemplo, de Myanmar, es algo que no estuvo ni siquiera en los noticieros. Decenas de muertos, atrocidades. De hecho, ese lugar, ese centro de refugiados que hoy todavía existe, era un bosque donde había tigres y elefantes y en 8 meses 800.000 personas migraron hacia ese lugar. Una locura realmente. O sea, el mayor centro de refugiados de la historia de la humanidad. Y apenas quedó un árbol en ese lugar. Entonces, a veces me pregunto, ¿qué estás haciendo en ese lugar? Y yo digo, estoy trabajando. Entonces, toda esa historia de, ¿qué estás haciendo ahí agarrando jotas? Estoy trabajando, entonces. Mi hija, por ejemplo, también me pregunta, papá, ¿vos qué haces exactamente? Entonces, yo tengo que explicarle muchas veces. Y a veces me agobio porque ella me dice, haces algo raro. Entonces,
hasta que ellos lleguen a una edad que entiendan que vos estás trabajando, cuando te ven agarrando jotas o estás en el medio de un centro de refugiados pensando y no pensando que estás en una playa, eso lleva un tiempo. Pero esa cosa de la colectividad se va a sentir solo viviendo en el mundo y no desde el estudio que se puede crear. Que dice que es un espacio para la vida, ¿no? Que lo que estás haciendo es ocupando, habitando, abriendo, ampliando espacios para la vida, ¿no? Con algo así. Eu falo demais. Yo hablo mucho, mil disculpas. Pero una vez me acuerdo que fui a cazar con mi papá y mi abuelo, y mi abuelo tenía una regla: si matás, lo tenés que comer. Entonces vi una perdiz por allá. Sé que no se puede usar la palabra cazar porque todo el mundo te cancela, pero voy a contar la historia. Yo disparé, pensé que le había disparado a la perdiz. El perro fue a buscarlo y era un papagayo. Y mi abuelo me dijo, ahora te lo comes. Y mi abuelo preparó el papagayo y puedo decir que estaba buenísimo, era una delicia, estaba exquisito. Y después todo el mundo me dice que yo hablo mucho justamente porque me comí un papagayo. Pero la relación de esta cosa del actor, el otro día de hecho me preguntaron, ¿qué fue lo más profundo que alguien te dijo sobre tu trabajo? Y es algo difícil de responder. Entonces pensé y recordé una historia. Que la cosa que más me tocó cuando me hablaron de mi trabajo fue una persona que trabajaba en el mostrador de una compañía aérea. Yo me estaba yendo a Estados Unidos y era de la empresa American Airlines. Me miró y me dijo, ¿vos sos Vic Muniz? Le dije, sí. Y me dijo, ¿puedo contarte una historia? Ok, contame. Yo trabajo en la empresa aérea. Yo era azafata, trabajaba a bordo. Y realmente cambió mi vida. Me separé de mi familia, de mi hijo, de mi esposo. Y tenía una relación muy complicada con su hija. Su hija se fue a vivir con el padre y nunca pudo conversar con ella. Y yo me quedé mirándola. Y le dije me dijo, una vez fuimos incluso a una exposición tuya. Y no era solo un cuadro que estaba bien o mal pintado. Eran cosas que sabíamos que era. Sabíamos cómo había sido hecho ese cuadro y la información podía fluir en un plano horizontal. Entonces me dijo, y por primera vez en mucho tiempo yo pude conversar con mi hija frente a esas obras, porque había un lugar neutro. Entonces realmente se me pone la piel de gallina cuando escucho eso. Y me dijo, fuimos a tu exposición 4 veces y quería agradecerte por eso. Yo nunca escuché algo que me moviera tanto, porque ese lugar, ¿sabes? Ese lugar donde te sentís cómodo o no cómodo, desafiado en realidad. Es un lugar que te toca, te mueve y te hace pensar. Entonces, para mí, yo entendí en ese momento lo que esa persona me estaba diciendo. Tal vez yo puedo cerrar la historia con mi tío. Después de muchos años, un día decidí llevar a mi hijo a que conozca a mi tío. Y él ya estaba solo, le llevé a mi hijo. Cuando llegó, él se puso contento, conversó con nosotros y de repente veo que agarra una silla, la pone delante y dice, estoy muy satisfecho que hayas venido con tu hijo, es un buen gesto, pero quería pedirte disculpas. Y yo lo miré y realmente no sabía de qué se trataba o qué me iba a decir. Y me dijo cómo las cosas fueron entre nosotros con el tiempo. Y leyendo y escuchando muchas cosas en el periódico, en las noticias sobre vos, realmente me enorgulleció. Entonces quería pedirte disculpas,
porque él no había visto en su momento de lo que había y continúo no viéndolo. Pero lo que me interesa es que sos útil a la sociedad. Entonces le dije, ok, y te pido disculpas por eso y realmente estoy orgulloso de saber que tu trabajo dio un paso interesante, que sos importante de esa forma. Pero yo ya había olvidado la historia. Lamentablemente él después murió en 2020. Y a partir del 2020 y 2021 le dediqué todas las exposiciones. Bem, obrigado pela apresentação. Gracias por la presentación. Haciendo una reflexión sobre lo que comentaron, sobre dar acceso al arte a todas esas personas que no están acostumbradas a frecuentar museos. Y como Nu dijo, desde el continente africano, que es tan olvidado y no es recordado como fuente de arte tan importante. Y por otro lado, como Vic dijo y habló de su trabajo en el Museo de Río de Janeiro, quería saber su opinión sobre la destrucción de bienes culturales africanos que hoy están en museos fuera de África. Sé que en Brasil fue por falta de condiciones y puede facilitar la pérdida de material, pero fue privando a muchas de la sociedad de tener acceso a esos elementos. Quería tener la opinión sobre esa restitución, porque sé que no existen soluciones fáciles para problemas complejos. Gracias por la pregunta. Es realmente una cita de arte que se encuentran dispersas en el mundo. Ya existen procesos abiertos y ya hay restituciones que comenzaron en Francia. Que ya recibieron esas piezas. Y Benin también está en construcción de museos para poder recibir esas obras que están dispersas. Pero lamentablemente no es el caso de todos los países del continente africano. De hecho, puedo ir más lejos aún, donde hay aún ambigüedad de que ese problema exista. Porque hay cuestiones que son traídas y fueron levantadas por los países, y se cuestionan si deben restituir esas obras, que lamentablemente después van a ir a un país donde no hay capacidad para poder conservarlas. Entonces, en ese caso, convendría dejarlas en el país donde están. Entonces, realmente en ese punto estamos en el aire sin saber cuál es la respuesta. ¿Vale la pena restituir esas obras a esos países que ni siquiera tienen museos? Yo, por ejemplo, hablo de mi país. En Guinea no hay museos. El Museo Etnológico, por ejemplo, que nosotros teníamos, se evaporó después de la guerra. Incluso hace 10 años estuve en Brasil, en San Pablo, y vi piezas que están marcadas. Yo sé que son piezas de Guinea. Bueno, listo, están ahí. ¿Qué sucede? El dueño del museo dice que lo compró, pero no me dijo cuál era la fuente, no me explicó nada. Apenas me dijo el nombre de la persona que se lo vendió, entonces quedó así. El tiempo pasó y en 2023 estábamos creando la Bienal de Arte de Cultura en Guinea, del cual yo soy el curador de toda esa parte de arte plástica, y me pidieron dibujar un logotipo de la Bienal. Y ahí recordé de la pieza que había visto en San Pablo. Y dije, bueno, voy a dibujar algo en ese sentido
para nuestra bienal. Fui a buscar en el teléfono que tenía la foto que había sacado en San Pablo y la encontré. Y en el proceso de creación de ese logotipo, supe y descubrí que esa pieza que yo vi en San Pablo es una de las piezas raras, seculares, que nosotros teníamos en Guinea. Y solo de esa forma me di cuenta. Fuimos a buscar un libro con personas que estaban en Guinea y sí, esa pieza está en un libro nuestro. La fuimos a buscar y efectivamente era la misma pieza. Punto final. Ok. Con todas estas vueltas terminamos sabiendo que quiénes fueron las personas que consiguieron esa pieza. Lamentablemente el dueño falleció y aún no estamos hablando de la restitución de esa pieza en Guinea porque no tenemos espacio para eso. Para recuperar esa pieza que está en San Pablo es otra historia, es un proceso largo. Entonces, descubrir piezas en otros museos en el mundo es lo mismo. Pregunté, Museo Etnográfico de Berlín, por ejemplo, fui para ver las piezas que tenían, los vi, pregunté, ¿cuándo piensan ustedes restituirlas? El director se rió. Él ni está ahí, ya está jubilado, ya hoy hay otra persona, ya ni la conozco, pero debemos hacer de ese inventario. Entonces hay un trabajo enorme de inventario, hay un trabajo enorme también de introspección que debemos hacer por parte de aquellos que tienen la posesión de las piezas y ser claros y sinceros y decir realmente lo que tienen guardado. Si no, esas piezas van a continuar siempre escondidas. Ahora, el problema es que, ¿será que dejamos esas piezas en esos países donde están bien conservados para que se vayan a arruinar a otro país? No, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con esa idea. Ahora, sería muy importante hacer el inventario de todas esas piezas, saber dónde están, si están disponibles para ser restituidas y que el documento sea firmado entre las dos entidades para que cuando haya posibilidades para abrir o crear un museo para recibir esas piezas, ahí sí pueda ser hecho ese proceso. Eso sí sería bueno, pero yo por ahora que estoy en Guinea, realmente formo parte de esas ambigüedades, pero las restituciones fueron lentas. Hubo algunas con Estados Unidos también durante la guerra de Irak, donde los militares llevaron piezas de Irak a Estados Unidos y casi la mayoría fue restituida según lo que dicen, pero entre países donde funciona deben ser restituidas. Y creo que una pieza dentro de su contexto no tiene nada mejor que estar fuera del contexto. Bueno, creo que es una paradoja increíble. Hoy vivimos una era de acceso total a la información y es difícil opinar dentro de esa perspectiva. Y volviendo a la revolución industrial y tal vez un poco antes, yo pienso mucho en esto. ¿Cuál sería la visión que tendríamos del mundo, ¿no? De esas culturas? Sí, realmente vos tenés razón. Se sabe poco sobre África. Por ejemplo, había personas en África que eran más ricas que Elon Musk. África, para citar África, como una pequeña parte, es algo sobre lo que sabemos poco y se sabría menos si parte de ese patrimonio material no hubiera estado disponible para su estudio, ¿no? Pienso en eso.
creo que existe el problema de la perspectiva del colonialista, ¿no? Cómo esos objetos fueron a parar donde están hoy. Yo creo que sería buena si pudiéramos intercambiar objetos, ¿no? Y si hubiera una situación ideal museológica en que esos objetos pudieran circular. Y así, digamos, tener una perspectiva revolucionaria y avanzada, como el pueblo de Benín que hacía los bronces. ¿Cómo podríamos saber cómo los hacían si no estuvieran esos objetos en los museos de San Pablo y Nueva York? Es difícil imaginar, ¿no?, cómo veríamos el mundo si esos crímenes no hubiesen sido cometidos. Por eso digo que es un tema muy complejo para pensar, ¿no? Porque hablamos de una situación de privilegio donde tuvimos oportunidad de ver esas cosas. Y existe el tema de la conservación también, que es muy importante. Esa historia del museo que se incendió, ¿no? A veces entro en discusiones muy desagradables. Porque el otro día le dije a una persona que me gustaban los zoológicos. Si decís eso hoy, si haces un post, vas a ser masacrado. Pero hay zoológicos y hay zoológicos. Hay zoológicos, digamos, no puedo imaginarme el amor que tengo por la naturaleza si no hubiese conocido un jardín botánico, ¿no? Con árboles que ni siquiera sabía de su existencia. Entonces, no todo el mundo tiene la posibilidad de ir a África a ver una jirafa o un rinoceronte. Entonces, es una cuestión de difusión de la cultura y experiencia física. Es difícil imaginar cómo podría ser desde nuestra perspectiva, ¿no? Es difícil opinar. A mí siempre me gustó el Victorian Albert, ¿no? Un museo que dentro del contexto colonialista es un museo de copias. Y las personas dicen, pero tienen copias nada más. Pero bueno, una copia también. Porque la columna de Trajano, por ejemplo, hay una copia allí, ¿no? Entonces tenemos una experiencia con esa obra. Por ejemplo, el Renacimiento lo podemos ver a través de fotografías. Y eso es bueno, está en el Victorian Albert, un museo de conocimiento material que de cualquier forma no afectó mucho el origen de esos objetos. Si todos esos objetos hubiesen permanecido en el lugar donde fueron creados, estaríamos viviendo en un mundo sin la oportunidad de responder o formular esa pregunta. Creo que ese punto es muy importante. Utópico o irrealizable, pero hay una realidad que es cierta, que es la que planteó Nu, digamos que donde están bien cuidados y no hay ninguna garantía de que estén bien cuidados en los países donde deberían estar. Lo que devolvió Francia a Benín es una parte mínima de todo lo que tiene. Lo que habría que hacer es impulsar un movimiento a nivel internacional que planteara que los países que tienen esos objetos, de alguna manera en pago por el tiempo que tuvieron esos objetos en sus museos, construyan museos en los países originarios, los mantengan y que se queden con una parte de los objetos, pero por lo menos otra parte estaría en el... Bien utópico, pero sería genial. Bueno, si alguien aplaude igual en las Naciones Unidas, esto se podría hacer, pero nuestro aplauso no tiene valor. No, después de eso no. Si vamos a ir por ese plan, no hace falta decir nada. Hermoso. Sí, la parte compleja es esa. Y
La parte más avanzada, digamos, es la parte de la capacidad de conservación. Pero puedo decir que en Francia hay mucho para hacer todavía, ¿no? Por ejemplo, hay un museo que tiene una serie histórica sobre las obras que el museo tiene. Entonces, esto está siendo tratado con una cierta lentitud porque lleva mucho tiempo, el tiempo va pasando, las personas mueren, y eso hace que la complejidad de las cosas se vuelva aún mayor. Entonces, creo, y es pertinente esa idea de Aníbal, ¿no? Espero que esa idea sea escuchada por las personas que deberían pensar en el tema. Y creo que es responsabilidad de los africanos educar las nuevas generaciones y será un trabajo que tiene que ser hecho en un cierto número de personas que tienen interés en realizar ese trabajo para rescatar aquello que que perteneció a África. Sí, esa idea también tiene una idea de reparación, ¿no? La idea de aquí del participante. Cuando tuvieron que regular el flujo del Nilo y crearon un lago, eso llevó mucho tiempo y hubo una comisión que creó una solución muy interesante. Entonces, si ustedes cambian los tiempos más importantes en esa área protegida, digamos, el que traiga dinero para hacer eso va a llevar un tiempo considerable. Entonces, en París, en el Louvre, esos objetos fueron transportados al lago Nasser antes de la creación del museo. Son objetos que no podríamos ver de ninguna otra forma y debería haber una contraparte económica para que todas esas obras quedaran fuera del alcance de las aguas. Son casos que fueron bien pensados, digamos. Yo creo que cuando pienso, y ya vi muchas personas que dicen, uy, miren, este objeto está aquí, no pertenece a este lugar, pero tiene una historia buena por detrás de eso. Hay casos y casos. La mayoría de los casos no son muy buenos, sí, eso es verdad.